I had nothing but Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y trouble. abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección del día domingo, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Y hoy vamos a tener el siguiente ¿sabías qué? ¿Sabías que Pedro no es la roca? Pedro no es la roca. Aunque ciertamente hay falsas religiones que presentan al apóstol Pedro como el primer papa, el que tiene la primacía, vale decir, el que tiene el primer lugar dentro de los discípulos, y lo posicionan como un hombre infalible, un hombre que no se equivocó, que no cometió errores y que fue prácticamente el sustento de la iglesia misma. Otros dentro de estas mismas líneas religiosas, más aventuradamente son capaces de decir que Cristo fundó su iglesia y la hizo descansar en la persona de Pedro. Pero ¿será tan así lo que dice la Biblia? ¿Sabías que la Biblia nunca ha dicho eso? ¿Sabías tú que no existe el papado por Biblia? Ni que Pedro fue el primer papa de la historia de esa iglesia. Y usted sabe a cuál iglesia me refiero. Entonces, quizás este devocional de ¿sabías qué? Va a ser más corto que lo tradicional. Pero quiero ser muy preciso en lo que quiero presentar. Téngame paciencia, quizás 15 minutos, nada más que eso. Pero van a ser 15 minutos de provecho. ¿Sabe por qué? Porque incluso hay parte del pueblo de Dios que este asunto lo desconoce a fondo y no pueden prestar una defensa cuando cada tanto argumentan falazmente esto que para ellos es una realidad, pero que la Biblia la niega. Por eso le pido que me acompáñeme por favor a San Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13 al 20. San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, donde está la confesión de Pedro. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y su palabra dice así a la letra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Voy a partir por lo último. ¿Sabe por qué el Señor les prohibió en ese momento
anunciar públicamente la revelación que vino a la vida de Pedro y por ende también a los demás discípulos? La razón es sencilla, porque si en ese momento salía a la luz la verdad de quién era Jesús, que esencialmente es el Cristo, el ungido, el enviado, el Mesías, el Salvador, el Libertador, lo más probable, por no decir lo más seguro, era que los seguidores de Jesús lo iban a levantar como su rey político, su Mesías político, que en su deseo ellos esperaban que les viniera a libertar del yugo del imperio de Roma. Pero Cristo venía a ser algo más grande. Él nos venía a liberar del yugo, del imperio de la muerte, del emperador llamado Satanás el diablo y del pecado, que era realmente lo que tenía cautivo no solo a Israel, sino al mundo entero sin Cristo. ¿Qué pasa en este relato? El Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos qué dicen la gente respecto de él, porque en ese tiempo había mucha confusión respecto del Señor Jesús y se inventaban muchas hipótesis, tenían muchas ideas. Como habían facciones religiosas como los fariseos que creían en la resurrección, incluso creían que era alguno de los profetas grandes del Antiguo Testamento que habían resucitado. Sin embargo, a la pregunta de Cristo al Señor, ojo, incluso pensaban que era Juan el Bautista, que Dios lo había resucitado, porque ya le habían cortado la cabeza a Juan. Sin embargo, Dios, en esencia, le revela, le ilumina el entendimiento a Pedro de quién era Jesús en naturaleza humana, pero al mismo tiempo total, absoluta y verdaderamente Dios en la carne. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No va a pensar que este Jonás sería una locura teológica que usted llegara a pensar que este Jonás es el mismo que fue tragado por el gran pez. Sería ilógico, pero por casualidad, si a alguien se le atraviesa esta idea por su cabeza, no solo la reprende, sino que se corrige, porque este era el papá, el padre de Simón Pedro, llamado Jonás. Eran nombres comunes. María, hay muchas Marías en el ministerio de Jesús. Juan, mucho Juan. Pedro también existían varios. Por lo tanto, no es de extrañar que también hubiese muchos Jonás. Y uno de esos Jonás por nombre nos muestra el relato que era el padre de Simón Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el versículo en cuestión. Este y los subsiguientes, que está muy mal interpretado y lo quiero corregir. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí vamos bien. Tú eres Pedro. ¿Qué significa desde el griego Petros? O se pronuncia más bien dicho en el griego. Tú eres Petros, piedra. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos por parte. ¿Cómo esto de las puertas del Hades? O sea, sobre la iglesia, ni la muerte, ni el infierno, ni el lago de fuego tendrán potestad. Se lo explico con calma. Ni la muerte,
Ni el infierno, ni el lago de fuego tendrán potestad, poder, dominio y autoridad sobre lo que Cristo ganó por medio de la obra de su sangre. Pero también es lógico pensar que cuando vemos el juego de palabras muchas veces surge la confusión, porque Pedro es Petros y roca es Petra. Pero aquí hay una diferencia profunda. Petros significa piedra y Petros significa roca. Y Simón, el nombre Simón, desde el hebreo, tiene que ver con algo que es flexible, que es movible, que no es fuerte, que es débil. Y el concepto de piedra nos hace entender que quizás por carácter o porque realmente nunca estuvo en el plan de Dios que fuese el primer papa, menos infalible, porque ya vimos el gran error de hipocresía y mentira que Pedro comete y queda registrado en Gálatas capítulo 2, donde Pablo lo debe confrontar para que saliese de la hipocresía, la mentira, el pecado y el error. Entonces, ¿dónde es que es infalible? Eso es falacia, por no decir una herejía incluso contra el rostro de Dios. Poner a Pedro prácticamente a la misma altura del Cristo de gloria es una locura a todas luces. Y de hecho, Reina Valera 1960 nos marca la diferencia. De ahí parte incluso Pedro, Petros, roca, Petra. ¿Y me va a decir usted que piedra y roca es lo mismo? No. Incluso en las capas más profundas de la tierra, no digo hasta el núcleo porque ahí está el magma. Dicen los eruditos de la ciencia, los científicos de renombre que han estudiado a profundidad este tema, de la tierra, sus capas geológicas, su centro, su núcleo, dicen los científicos serios, porque yo no les creo a esos parlanchines mentirosos, hijos del mismo diablo, que como hombres de ciencia inventan toda una teoría de una tierra hueca donde habita el mal. Eso va a ser en su momento activado. El lago de fuego aún no está activado. Entonces es evidente que hay un juego de palabras aquí interesante. Esta roca es Cristo mismo. En todo el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios, se habla de la roca, nuestra roca de la salvación. Se presenta a Cristo, por ejemplo, en Éxodo 17, cuando fluyó agua de la roca. ¿De dónde fluyó agua? ¿De una piedra? No, de la roca. Ahora, para no dejar tinta en el tintero, aunque dicen que la tierra tiene un núcleo líquido de magma y no existe una tierra hueca, que no lo creo, sabemos que hay capas profundas donde se denominan a esas capas de roca sólida, rocas prácticamente fundidas en el centro o casi en el centro. Cuando Dios formó la tierra, se denomina la roca madre, la roca fundamental, material durísimo, material sólido, material estable, que sirve de fundamento. Y de hecho, la idea de la roca tiene ese principio, algo que es fundamento, que es base para edificar. Claro que, por ejemplo, el Salmo 118, versículo 22, nos habla de Cristo, la piedra que desecharon los edificadores, vino a ser la cabeza del ángulo.
La cabeza del ángulo es la piedra principal con la cual trazaban líneas para cuadrar y, valga la redundancia, alinear las construcciones o edificaciones. Pero siempre sustancialmente Cristo tiene la figura, el tipo, sobre todo en el Antiguo Testamento, de la roca. Esa roca de Oreb, donde fluyó agua en abundancia para saciar la sed del pueblo, es un tipo de Cristo que sangraría por su pueblo y por los pecados del mundo, y que después vendría el derramamiento del Espíritu Santo para saciar la sed del alma. Entonces, aquí en este juego de palabras, que la misma Biblia Reina Valera 1960 nos muestra, está hablando de una piedra que va a ser parte del edificio, Pedro representando al cuerpo de apóstoles y todos los discípulos, y por otro lado la roca fundamental que va a ser la base de la nueva construcción que sería la iglesia del Señor, el cuerpo místico de Dios en la tierra, el cuerpo de Cristo, donde cada piedra viva, después Pedro presenta esto en su primera carta, dice que somos piedras vivas del edificio llamado la iglesia. Son los componentes del cuerpo de Cristo, donde cada uno somos miembros de un mismo cuerpo y Cristo pasa a ser la cabeza que articula y da movimiento y vida a ese cuerpo. ¿Cree usted que un cuerpo sin cabeza tiene vida? Por supuesto que no. Por eso la iglesia necesita su cabeza conectada con el cuerpo, vale decir, una relación continua y viva con Cristo, no con Pedro. Se lo hago más fácil incluso. ¿De quién lo salvó? ¿Pedro o Jesús? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca que nos esconde como figura? ¿Quién dio su vida por quién? Jesús, la roca, no la piedrita llamado Simón Pedro. Ahora, avanzamos otro poco. Él está diciendo, tú eres Pedro, apuntando hacia allá. Y después le dice, y sobre esta roca, Cristo apunta a sí mismo. Sobre esta roca que soy yo, voy a edificar mi piedra. ¿Con qué? Con piedras vivas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Repito, edificaré mi iglesia. ¿De qué forma? Con piedras vivas. La iglesia pasa a ser un conjunto de piedras edificadoras, pero que están sostenidas en el único fundamento, la roca eterna que es Cristo. Jamás ha sido Pedro. Hay que entender que en su contexto, las piedras y las rocas eran materiales de construcción, pero solo las rocas gigantes estables eran el fundamento de todo edificio. Y la piedra angular era la piedra que trazaba y la piedra que alineaba. O sea, Cristo es el fundamento de la iglesia en forma absoluta. Eso no está en motivo de discusión, y al mismo tiempo es la escuadra y el compás. Él nos cuadra y como compás nos proyecta. Ahora avancemos otro poco acá. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ahí se ve la caricatura de hasta los perritos entrando al cielo, y Pedro como el llavero del cielo. ¡Qué imagen más patética! Jamás ha sido así. Primero que todo, no todos somos hijos de Dios. Le dejo tarea para la casa. Lea vamos primero a San Juan. Lea San Juan 1:11 al 13. Hágalo en casa. Después váyase a Primera de Juan capítulo 3. Pero también lea Romanos 8, 13, 14 y 15. El primer texto que le cité nos muestra cuál es la condición para ser hijos de Dios. La carta de Juan, Primera de Juan 3, nos va a enseñar las características de un hijo de Dios.
y Romanos 8:13 en adelante nos va a mostrar el testimonio del Espíritu Santo como el espíritu de la adopción para ser hijos de Dios por medio de hombres que Él ha salvado. Entonces, entendemos que nunca es literal que Pedro recibió un tipo de llaves, menos creer que cualquier perrito va al cielo y el portero que abre o cierra la puerta de los cielos es Pedro. No. Cristo es el único que tiene poder para abrir y poder para cerrar. ¿O estuvo Pedro acaso cerrando la ventanilla del arca de Noé? No fue Pedro. ¿Quién tuvo ese poder? Dios mismo en la persona de su Hijo antes de encarnar. Después en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, cuando habla sobre la iglesia de Filadelfia, dice que Cristo es el que cierra, pero también Cristo es el que abre. Pero Él cuando cierra, no hay poder humano que abra, y cuando abre, no hay poder humano ni diabólico que cierre. ¿A qué llave se refiere? Si usted analiza el contexto de San Mateo 18:18, y lo voy a leer directo de acá, San Mateo 18:18 está enseñando del cómo perdonar al hermano. Y aquí dice, de cierto os digo, ¿se lo dice solo a Pedro? Se lo dice a los discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de una relación de autoridad y concordancia entre lo que pasa en la tierra y se manifiesta en el cielo. Esto habla de la autoridad que Dios iba a transmitir al cuerpo de apóstoles, pero que se iba a extender sobre toda la iglesia. Por eso ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades iban a poder prevalecer contra la iglesia que iba a levantar Cristo, porque no es una iglesia sujeta ni dirigida por el hombre, es una iglesia sujeta, dirigida y edificada en Cristo. Después hay otra referencia bíblica que la tenemos en San Juan 20:23, donde dice que Cristo sopló el Espíritu sobre los discípulos. Eso también va a ser motivo de devocional, ahí lo voy a explicar más profundamente. No significa que equivale al descenso del Espíritu Santo como tal, sino que ese soplo de Cristo tiene que ver con una transmisión de autoridad delegada. ¿Y acaso esa autoridad estuvo solamente en Pedro? ¿Cómo me explica que esa misma autoridad de apóstol estuvo en Pablo? ¿Se da cuenta? Falacias, cuentos de hadas, fábulas, mitos y leyendas que ha permitido Dios, y el diablo mismo lo ha hecho por el permiso de Dios, ha levantado falsas religiones que ponen al hombre en lugar de Cristo. Y si para ellos su iglesia, que es prototípicamente la gran ramera, les guste o no, si su iglesia está fundamentada en el hombre, por eso se muestran las grandes aberraciones a través de la historia, terribles aberraciones, porque no tienen el fundamento real. Sin embargo, el pueblo de Dios, sencillo, el pueblo de Dios, oveja del rebaño del buen pastor, ha comprendido que la roca fundamental que ha edificado la iglesia, la ha sostenido a través del tiempo y que se está preparando en el poder del Espíritu Santo y la palabra, que volará un día a su presencia, se fundamenta y se edifica solo, absolutamente en la persona de Jesucristo el Señor. Pensé que iba a estar 15 minutos y llegué casi a 25, pero era necesario traer claridad a este ¿sabías qué? Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.